hemos logrado comunicarnos con el padre José Enrique González, que es de la Congregación del Verbo Encarnado, que está en Siria, más precisamente en Alepo. Está trabajando desde allí. Es testigo directo del drama que se está viviendo con estos dos terremotos que azotaron esa parte del planeta. Uno primero de 7 grados 8 y luego una réplica de 7 grados 5 que ha destruido viviendas y que ha matado a decenas de miles de personas. Ya los últimos registros superan las 16.000 personas. Ahí está el padre José Enrique con nosotros. ¿Cómo anda, padre? Buenos días, gracias por la comunicación. Hola, con la buenos mañana días, ¿qué tal, audiencia de Córdoba, de Argentina? A Dios gracias, bien, tratando de hacer lo que se puede en este momento de gran caos. Tengamos en cuenta que, como digo, hace 11 años que acá están en guerra y la crisis o heridas de la guerra no han sido superadas, se suma la crisis económica continuada, los efectos del COVID y del cólera después, y ahora lo que faltaba era un terremoto, que es lo que sucedió días atrás. A su vez, el momento que fue un momento de mucha lluvia, ahora es de frío. Hoy día una temperatura de 5 bajo cero había en la madrugada. Bueno, es lo que hay, la gente muy sufrida, porque ha habido que desalojar los edificios, las casas de la gente, se refugian. Pero qué lindo que estaba tan bien la mucho en las iglesias. No, ahí está, no, justo ¿sí? Hizo un pequeño bache la comunicación. Creíamos que lo perdíamos, sí. Pero ahí volvió. Bueno. Digo que la gente se refugia en los lugares que puede, que siente que son más seguros, ya que las casas le han pedido que las desalojen. Como estos días hay réplicas y no se sabe bien los estados de las construcciones. La mayoría es propiedad horizontal y no en el mejor estado. Entonces, se han alojado las personas en los lugares que han podido, ya ver a los caminos, escuelas, patios de iglesias, salones parroquiales, gimnasios. Nosotros, yo vivo en el Obispado y ahí tenemos alojado unas 80 personas, no es un espacio muy grande. Padre, ya que está afuera, ya que está recorriendo las calles de Alepo, yo le puedo pedir que cambie la cámara para que nos muestre un poco el paisaje que está viendo usted, a ver dónde está y nos relate un poquito. Es la fachada de nuestra iglesia. Bien. Es la fachada de nuestra iglesia, que es en un departamento de un edificio. Esta es una barriada llena de talleres mecánicos, industrial. Acá lo que están viendo, un camión de combustible atrás de una iglesia armenia ortodoxa que fue muy dañada en la guerra, y estos edificios que algunos de ellos están abandonados porque fueron dañados durante la guerra. Y bueno, acá hay ruinas de algunas explosiones que fueron hace 7 años atrás, que todavía no han sido reparadas. Bueno, se ve mucho escombro, mucho daño. Por eso yo lo que les decía, la crisis de la guerra no fue superada, la crisis económica tampoco, y lo que faltaba ahora era un terremoto. Claro, entonces, al drama de la guerra se le suma un terremoto. Bueno, a eso le quería preguntar justamente, padre, con respecto a la guerra. ¿Ha habido un freno por parte de los grupos de todos tipos, ¿no? De las Fuerzas Armadas, de los grupos opositores. Sí. ¿Ha habido un freno por parte de ellos para poder contener un poco la crisis por el terremoto o sigue el conflicto bélico? El conflicto bélico sigue, lo que pasa es que hay una especie de tregua. Que la tregua en la guerra, ¿qué significa? No nos peguemos porque nos estamos armando, porque podemos ver qué hacemos. Pero no es que hay ¿cómo se dice? Un tratado de paz. Tregua es pido gancho, como se hace en el Juego de la Mancha. José, ¿usted conoció la Siria previa a ese conflicto? Porque dicen que era un país hermoso y muy normal para poder vivir allí, ¿no? Incluso muchos argentinos... No, yo no lo conocí directamente. Yo vivía en Jordania en ese momento y siempre el comentario era qué lindo que es Siria. Qué lindo que es Siria. Claro, incluso muchos sirios que vivieron en la Argentina y habían vuelto a ese país, por ejemplo, habían llevado la costumbre de tomar mate. Bueno, eso sí está acá. Sí. Toman mate, se producen dulce de leche. Sí, algunas costumbres argentinas quedan ahí. Sí. Padre,
Sí. ¿Qué necesita? A ver, ¿cómo es el día, ahora el día a día post-terremoto? Bueno, mire, ¿Cómo está la gente? ¿Qué está necesitando? ¿Cómo es claro, se necesita todo porque tengan en cuenta que el agua se ha cortado, la han cortado porque hay riesgo de contaminación. Entonces, agua es básico. Combustible, básico. Frío, hace mucho frío, manta y combustibles. Pañales descartables ya de niños y de ancianos. Alimentos básicos también. Después de ahí hay que pensar ya en un plan más largo, que es lo que es reconstrucción, aseguración de las casas, reparaciones. Y después, bueno, levantar el país, que significa ya los tres aspectos anteriores que les dije: crisis económica, crisis de guerra y lo que queda del terremoto. Es complicado, ¿no? Por otro lado, yo quería resaltar en la gente, ¿no? Lo que la gente expresa. Dicen, es lo que nos faltaba, nunca hemos sentido tanto miedo como en el terremoto. Y todos agradecen que han podido superarlo. De hecho, entre los refugiados que tenemos en casa, la gente que contactamos, las que vivimos día a día, agradecen estar vivos. Agradecen de que lo pudieron pasar incluso del mejor modo. Es decir, tienen una gran madera, gran fuerza de superación la gente. O sea, pese a que perdieron todo, y en algunos casos hasta familiares, agradecen estar vivos. Sí, sí. Qué duro. Padre, ¿se puede conocer un poquito la acción que está haciendo usted dentro de la iglesia? Para ver cómo están esos refugiados. Que nos cuesta... Sí. Así que bueno. Bueno, no, le preguntaba si se podía... Le agradecemos muchísimo esta comunicación, sabemos el esfuerzo. ¿Usted lo sintió el terremoto? ¿Estaba sí, en ese momento? Claro, sí. claro. Sí. ¿Y cómo fue? Sí, ¿Cómo lo vivió? Bueno, yo estaba durmiendo como del común de... Ay, se nos cortó la comunicación. Se nos cortó la... Claro, seguramente las señales... Ahí está, Era un día de lluvia fría. Lluvia fría. Y bueno, siento que las puertas del placar y la casa hacía ruido. Entonces me despierto, ¿qué pasó acá? Entonces me doy cuenta que un terremoto y que no era lo más... Digo, bueno, ya va a pasar. Y otra que pasar, seguía aumentando la intensidad. Entonces me empecé a vestir, a poner sobre el pijama un pantalón, pensando en frío. Primero algo térmico, pullover, campera, pantalón sobre el pijama, cambiar medias para mejores medias, zapatos de trabajo, gorra, y ubicar las columnas de la casa, de donde estaba en la habitación, la parte más segura. Asegurar que la puerta esté abierta, destrabarla y quedarme tranquilo. José, el terremoto dañó no aprenden en el cole, al menos en Mendoza, con respecto a los terremotos. Claro, exactamente. José, ¿el terremoto dañó alguno de los sitios históricos de Alepo? No entendí la... No, vos sabés que está diciendo los chicos de producción que está muy inestable la comunicación. Yo me quedaría hablando con el padre todo el día, porque está muy inestable, padre, la comunicación. Está queriendo volver, Está queriendo volver. Es una hermosa charla dentro del drama, dentro de la tragedia. Se nos dificulta el ida y vuelta. Pero ahí le preguntaba a Germán si hay algún edificio histórico dañado por el terremoto, ahí en la zona de Alepo. Sí. Hay lugares muy dañados, hay áreas en las periferias que han sido destruidas en gran medida, ¿no? Sobre todo barrios populares, zonas que incluso habían sufrido también los daños de la guerra, entonces las construcciones estaban más afectadas. Eso se ha venido abajo. Bien. Por eso que se habla de miles de muertos. Miles de muertos. Padre, le agradecemos muchísimo, pero muchísimo esta comunicación desde Alepo. Estamos hablando con Siria. El padre José Enrique González de la comunidad de la Encarnación del Verbo encarnado. El Verbo encarnado desde Siria. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.